Bien, gracias por continuar con nosotros y pasamos a continuación con el licenciado Samuel Reyes, hoy con el tema la importancia de la vacuna y más bien el miedo que tiene la gente también a vacunarse, señor, la vacuna del COVID-19. Samuel Reyes, buenos días, bienvenido a Ser Mujer. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me das. Pues siempre pues complacido de estar en este programa y compartir, ¿verdad?, ciertas cosas que son importantes para nuestro diario vivir. Para nosotros, como siempre, un placer tenerlo aquí con nosotros. Samuel, hay personas que tienen ese temor desde siempre, desde que vino esta enfermedad del COVID-19, este virus, la gente dijo, no, yo no me voy a vacunar. ¿A qué se debe este temor que tiene la gente a vacunarse contra el COVID-19? Porque hay otras personas que sí aceptan, hay unos que dicen que no. Bueno, el asunto es que a la gente hay que escucharlas, hay que hablar con ellas, hay que explicarle cada aspecto de las vacunas y por sobre todo hay que ganar la confianza de la gente. Yo recuerdo que en el 1986, mientras estudiaba medicina, no terminé esa carrera, pero participé en una campaña de vacunación. Y entonces había gente muy reticente a que se le aplicara la vacuna, especialmente porque en ese caso era una vacuna que era inyectada. Y entonces hay gente que de por sí le tiene miedo a las agujas. Sí. Entonces hay muchas cosas que están de por medio. Una antropóloga, no sé si tenemos la foto de ella, Heidi Larson, ella hizo una investigación en ese aspecto de cómo la gente pues tiene esa duda en contra de las vacunas. Y ella entonces pudo determinar de que hay mucha gente que se mueve no a partir de los hechos científicos, sino a partir de los rumores, tabúes, prejuicios, y entonces lamentablemente eso es lo que va a determinar su curso de acción. Un rumor, ¿qué es? Es una información cuya veracidad está en duda o no puede corroborarse. Por ejemplo, se dice que el coronavirus puede contrarrestarse consumiendo mucho ajo o bebiendo mucha agua, y esto pues evidentemente no es así. Mayormente la gente lo está utilizando, licenciado, los tés, eso de el ajo, el jengibre, la gente está curada. Bueno, dicen que se le ha quitado el COVID con eso. Bueno, detrás de toda historia irreal, de todo rumor, está una base real. Posiblemente esos remedios iban para otra cosa, pero no necesariamente y lamentablemente para el virus. Puede ser que cure algunos síntomas o que alivie, mejor dicho, alivia síntomas, pero no necesariamente va a curar el COVID. Entonces, el rumor más trascendente que esa antropóloga, Heidi Larson, estudió fue uno que ocurrió en el norte de Nigeria. Yo estuve cerca de ese país, estuve en Kenia, y uno puede darse cuenta de cómo está constituida la sociedad en esas naciones africanas. Y ella trabajaba para un programa de inmunización de la UNICEF y se rumoraba en aquel tiempo que la vacuna contra la polio en realidad era anticonceptiva, que daba VIH-Sida y que la campaña de vacunación era la CIA espiándolos o censándolos. Entonces, la gente cuestionaba, por ejemplo, que por qué si había brotes de sarampión no se había dado a tiempo una vacuna contra el sarampión. Y entonces eso creó una falta de confianza. Lo que había pasado antes, entonces se pasó a lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Entonces, ¿por qué había tanta desconfianza en ese país? Porque los que estaban desconfiando eran líderes tribales, líderes religiosos y líderes políticos, pero no eran las madres. ¿Qué pasaba? Que era el año del 2003 y en el año 2001 había sucedido el 9/11, y con el 9/11 entonces hubo una represalia de los Estados Unidos y países aliados en contra de ciertas facciones terroristas, y que involucraron entonces persecución de esos terroristas en países musulmanes. Entonces la gente en ese entonces estaba convencida
de que el occidente, particularmente Estados Unidos, estaba en guerra con los musulmanes, y eso entonces provocó esa falta de confianza. Estados Unidos estaba apoyando, estaba financiando fuertemente la vacuna contra la poliomielitis, y entonces ellos vincularon ambas cosas y por eso fueron renuentes a aceptar esa vacuna. Eso ocasionó que la cepa del virus de la poliomielitis viajara de allá de Nigeria a más de 20 países, y entonces se tuvo que invertir $500 millones adicionales a lo que se tenía allí presupuestado para combatir la poliomielitis. Algo muy interesante que pasó con la vacuna de la polio es que hubieron dos grandes científicos que trabajaron en el desarrollo de la vacuna contra la polio. Jonas Salk, hay una calle en la ciudad capital que tiene el nombre de Jonas Salk, fue uno de esos científicos. Sí. Y él pues inventó una vacuna que tenía un componente activo del virus y era inyectada. Mientras tanto, Albert Sabin inventó otra vacuna que era totalmente distinta. Tenía componente inactivo del virus y era por vía oral, que es la que comúnmente se utilizó aquí en nuestro país. En nuestro país hace 32 años se erradicó, o se puede decir que se erradicó de una manera casi completa el polio en nuestro país, gracias a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Pues hubo un involucramiento, ahí tenemos la foto de Albert Sabin, un involucramiento de toda la sociedad. Eso tiene que pasar ahora, tiene que involucrarse toda la sociedad. Especialmente hubo un involucramiento de una institución que se llama Servicio Social de Iglesias Dominicanas, que fue la institución que recibió junto a la Asociación Dominicana de Rehabilitación la vacuna, y entonces se pudo ofrecer a través del Ministerio de Salud Pública también a toda la población. Entonces, fíjense que hubo un componente religioso, y ese componente religioso pudo servir para que la gente pues aceptara también esa vacuna sin ningún problema. Samuel, pero han habido algunos medicamentos que se han utilizado efectivamente contra el COVID. ¿Por qué esta vacuna es tan necesaria, tan importante? Bueno, hay dos cosas. Se están desarrollando medicamentos o medicamentos que ya existían, pues se ha visto que han sido efectivos para la cura del coronavirus, y entonces hay un proceso mediático bastante interesante en el que hay una negación tanto de la efectividad de los medicamentos como también de la efectividad de las vacunas, pero yo creo que son dos vertientes muy necesarias. Van a necesitarse esos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad una vez que una persona ya la adquiera, pero es sumamente importante, quizás más importante, el que se desarrollen vacunas para que entonces se evite que la persona adquiera la enfermedad. Entonces, de todas maneras, las dos cosas son importantes. Eso es lo que ha sucedido siempre con determinadas enfermedades. Lamentablemente, enfermedades como la polio no tiene un tratamiento como para que la persona deje ya de sufrir los efectos que son discapacidades. Pero en el caso del coronavirus, una persona lo adquiere y ya hay ciertos medicamentos que antes estaban en duda de su efectividad porque se han demostrado aún en nuestro país. No voy a mencionar nombres porque ese no es mi propósito, pero ya se ha mostrado, incluso hasta en personajes como Donald Trump, de que sí son efectivos y que se pueden utilizar medicamentos efectivamente en contra del coronavirus. Usted sabe que el presidente Luis Abinader dijo que encargó para ya cuando esté lista algunas vacunas para el país. ¿Cómo ve usted el contexto actual del país para una futura vacuna? Bueno, es un contexto ideal. El cambio de gobierno, tener unas nuevas autoridades, pues obviamente vienen con un respaldo poblacional bastante importante, y precisamente John Kennedy, un politólogo que estudió juntamente con Heidi Larson, aplicó unas encuestas en toda Europa, en 28 países de Europa, y pudieron ellos darse cuenta de la relación que hay
entre la aceptación hacia las vacunas y el contexto sociopolítico que rodea la aplicación de la vacuna. Entonces yo creo que es un ambiente favorable, pero que desde ya debe estarse trabajando en hacer esa conciencia en la gente de la vacuna. Tienen que responderse muchas preguntas. Hay preguntas, por ejemplo, del ámbito religioso, que la gente se hace si esa vacuna realmente va a venir con un chip, Sí. si esa vacuna va de alguna u otra manera a modificar los genes. Sería una cosa bastante difícil de hacer. ¿Cómo va a funcionar? Eso es difícil de hacer, pero hay gente que cree eso. Entonces, hay que responderle de manera convincente a mucha gente para que sea efectiva la vacuna, porque se puede vacunar una gran cantidad de la población, pero si hay una parte de esa población importante que no se vacuna, entonces no va a servir de mucho, porque va a seguir entonces activa la cepa del virus en nuestro medio. Entonces, esas personas no deben ser ignoradas, no deben ser juzgadas si hacen una pregunta. Es como cuando uno está en un aula de clase, como docente así lo tenemos en el aula de clase. No hay ninguna pregunta tonta, sino tontos que no preguntan. Sí, además este es un virus nuevo, no sabemos nada. Lo único que sabemos es lo poquito que se ha ido dando a conocer, pero de este virus conocemos nada. Totalmente lo desconocemos. Así es, entonces no se puede satanizar a una persona porque haga una pregunta. Han habido movimientos que se han levantado antivacunas, movimientos en Estados Unidos, movimientos en Argentina. En Argentina hay una doctora apellido Brandolino que le dicen que la antivacuna, pero realmente yo no estoy defendiéndola, pero ella dice que lo que le desearía es que la vacuna se desarrollara en Argentina bajo un estricto control para que no tenga componentes extraños esa vacuna. ¿Y como qué tecnología se estará utilizando para desarrollar esta vacuna? Si usted tiene algún conocimiento de esto. Bueno, hay diferentes países que están trabajando en las vacunas. Estamos hablando de un virus igual que el polio, así es que de alguna manera ellos están trabajando para abordar la situación en cuanto a que el virus pueda ser desintegrado. Pero realmente eso de la tecnología yo creo que es algo bastante secreto, que ellos mismos lo mantienen muy, muy secretamente. Pero yo creo que lo que precisamente se necesita es que haya una mayor apertura de información, quiero insistir en esto, que en nuestro país especialmente todos puedan compartir libremente sus opiniones, los problemas, las ansiedades, las preocupaciones, y que podamos entonces definitivamente aceptar la vacuna cuando llegue, de manera que podamos erradicar también de nuestro país esa terrible enfermedad y la pandemia en el mundo entero, así como sucedió con la polio. No, pero tal como lo dice usted, lo primero que la gente necesita es concientizarla, hacerle entender que es una vacuna contra el COVID, no es para cambiar el orden de la vida. Así es. Es algo bien difícil el cambiar la genética de una persona, digamos casi imposible. Por lo tanto, no creo que esa parte tendremos que discutirla o explicarle a la gente que no es posible, pero sí es posible que a una persona se le pueda poner un chip. Entonces lo que hay que garantizarle es que eso no va a pasar, sino que el único objetivo es el luchar en contra de esta pandemia. Ese debe ser el único objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Así es. Porque sabemos que hemos sido bien golpeados con esta terrible enfermedad del COVID-19. Así es. Incluso pues la gente está tan estresada que a pesar de que los últimos boletines del Ministerio de Salud Pública indican que están muriendo menos gente, no debería morir ninguna, pero de 20 y pico que morían diariamente, pues están muriendo unas 5 personas. Ayer murieron 4, no sé cuántos murieron en otros días, pero realmente ha ido disminuyendo la cantidad de gente que está muriendo en nuestro país, y también la capacidad de nuestros hospitales y clínicas para atender a los pacientes que necesitan cuidado intensivo, pues ha estado mejorando muchísimo porque la ocupación ha disminuido. Sí, aunque en el día de ayer Salud Pública dijo que hubo un repunte de los casos de COVID-19 y de las personas fallecidas, a lo cual hicieron un llamado a las personas del uso obligatorio de la mascarilla, y que si no la usan van a detenerlo a la persona que no lo use, y los colmados de expendio de bebidas alcohólicas serán cerrados en caso de que no se ajusten a las medidas de salubridad que tiene Salud Pública. Así es.
Entonces, todos debemos contribuir en este sentido. Nada se logra con el pánico, pero tampoco nada se logra con la indisciplina. Y la rebeldía, ¿por qué? Porque, dígame, ya es raro ver usted una persona en la calle sin mascarilla, entonces vamos a usarla por moda. Si no la usa para protegerte, úsala por moda. Así es, totalmente de acuerdo. Claro. Así es que, pero hay que disminuir ese pánico, ese miedo, ¿verdad?, que se tiene. Sin embargo, entonces debemos protegernos como lo hemos hecho hasta ahora para que no seamos víctimas ni de la enfermedad ni tampoco que seamos una estadística de muerte. Así es. Muchísimas gracias, Samuel Reyes, por estar aquí con nosotros, por traernos este tema tan interesante de la vacuna para que la gente tenga la conciencia y esté tranquilo de que es una vacuna contra el COVID, no para hacer daño. Así es. Gracias por estar aquí. Vamos a la pausa y volvemos. Muchísimas gracias.